chose poorly. Con mucho gusto voy a hablar de la principal razón por la cual nuestra fe está viva y es la fe de la salvación del hombre. Porque sabemos que Jesucristo vino y se hizo hombre, siendo el Hijo de Dios, y tomó nuestras culpas y cargas en el madero. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Ahí está la clave. Sin esa resurrección, como he dicho antes, y la Biblia lo enseña, no hay esperanza. Hay un hombre que no creía eso, un hombre muy docto en la ley de Dios, un hombre que era fariseo, que estuvo probablemente en Jerusalén cuando todas esas cosas ocurrieron. Y este hombre perseguía a los cristianos, a los del camino. Pablo los perseguía, sí, el hombre Pablo. Saulo de Tarso se llamaba, no se conocía como Pablo entonces. Y el Señor se le aparece a Pablo cuando él está en camino a Damasco para perseguir a los creyentes, porque en el celo fariseo de él creía que estaba sirviendo a Dios, y esta era una secta que adoraba al Hijo de Dios, y él no creía que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Entonces, una luz se le apareció y él quedó sin visión, y la voz le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él está dando testimonio a esto ante el rey Agripa y la esposa de él, Berenice, que vinieron a Cesarea Marítima a ver al nuevo gobernador, que se llamaba Festo. Pablo está dando su defensa, dijo: mi vida pues desde mi juventud, estamos en Hechos 26:4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Es cierto, él era fariseo y conocía la ley y había sido entrenado por Gamaliel. Sigue él su defensa: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, porque él creyó ahora que Jesús es el Mesías, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche los ritos en el templo. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Porque ahí estaba el meollo de la cosa. Si Pablo no hubiese visto el Cristo resucitado en el camino a Damasco, él todavía hubiese estado persiguiendo la iglesia. Pero él ahora creyó con todo su corazón y se arrepintió de sus pecados. Y cuando estaba en Damasco, Ananías, un creyente, había venido porque Dios le indicó que fuera a orar por Pablo. Y Pablo había estado ciego y él a orar recibió la vista nuevamente y fue bautizado y creyó. Entonces Pablo se convirtió de una manera radical y había sido misionero y había cundido el revolú, como dicen los de Puerto Rico, el lío, como decimos en Cuba y en otros países. Había creado un gran revuelo en todas las partes donde iba predicando, porque es una creencia radical, es creer que Dios se hizo hombre, que murió por nuestros pecados y resucitó, pero hay escrituras en el Antiguo Testamento que testifican de esto. Y Pablo lo hacía yendo a las sinagogas primero, cuando iba de misionero, y hablaba sobre la esperanza, primero a los judíos y después a los gentiles, pero es el mismo camino para ambos.
Y él estaba dando fe de estas cosas y sigue diciendo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, que el Señor se iba a aparecer en otras ocasiones a Pablo y le iba a instruir. Y por eso él fue a Arabia por 3 años y fue instruido por el Señor en el monte Sinaí, que está en Arabia, lo dice Gálatas. Y dice el Señor a Pablo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La herencia está en Cristo, no hay otro camino y es por fe. Nosotros no hemos visto al Cristo resucitado, pero creemos el testimonio de estos que expusieron su vida por el Evangelio, por las buenas nuevas, que este hombre, Dios, murió y resucitó por nosotros. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey, es decir, Agripa que estaba ahí, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Sabemos que todo lo que pasó con el Señor Jesús en la cruz, toda la oscuridad que llegó y el temblor de tierra y todas las cosas que ocurrieron, las señales, y después al tercer día como tembló la tierra nuevamente. Y el Señor resucitó y todo cambió. Esa resurrección cambió al mundo. Si no hubiese habido la resurrección, Pablo no estuviera ahí defendiendo su causa y mostrando la verdad del Señor Jesús. Y Agripa sabía, estas cosas no se hicieron en un rinconcito,
se hicieron a la vista de todos. Por eso el Señor dijo, si yo fuera levantado, atraeré al mundo entero, a todos los hombres a mí. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. Entonces dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y él sabía, Agripa sabía mucho, pero no decidió aceptar porque estaba atrapado en su poder, en su vanagloria y en sus mentiras y en complacer a los sacerdotes y estar en equilibrio con el pueblo romano, los gobernantes romanos. Por poco me persuades. Qué triste, que oyó la verdad, no tiene justificación. Si él se hubiese arrepentido, qué cosas grandes hubiesen pasado ahí. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. A mí lo que me llamó mucho la atención es cuando Festo le dijo a Agripa, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, le había dicho Festo a Agripa, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Afirmas tú que Jesús está vivo? ¿Crees tú en el poder de la resurrección? Jesús es la resurrección y la vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Que Dios te bendiga.